Siempre pasa lo mismo, macho. Siempre. Luego, en plan, ¿sabes quién está esperando quién, no? ¿Sabes quién está esperando quién, no? Vamos a ver. Yo te esperaba a ti como 3 minutos y la primera vez no me la conseguí descargar de campo que quiera. Digo, me voy a sumar al baño, no te he visto. Digo, vamos. Esa ha sido la realidad. Pensaba que Pero no tenemos el Esto lo pasa al momento. Eso es el cambio. Para hacer una onda son 60 así, porque se hace un tercio de onda. Serían 2 tercios. La hoja de continuidad de papeles. Bueno, aquí tenemos una función a trozos en la cual hay parámetros desconocidos, la A y la B. Y lo que nos piden es cuánto tiene que valer tanto la A como la B para que esa función sea continua en todos los números reales. ¿Vale? Bien. Pues entonces, como es una función a trozos, pues me dibujo la recta real y Pueden tener cualquier valor realmente, ¿no? ¿no? Pueden tener cualquier valor realmente. Bueno, eso habrá que verlo. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cómo que realmente pueden tener cualquier valor? En principio, eso no es una función, son muchas, son infinitas. Cuando pones L, logaritmo neperiano, ¿cuál es la? Logaritmo neperiano de x. si ponemos el N vale, ¿verdad? Sí, también. Bien, pues entonces tenemos este trozo, tenemos el trozo del medio y tenemos el trozo de la derecha. Pues siempre que tengamos una función a trozos, pues hay que actuar de la manera que voy a hacer ahora. Hay que proceder así. En cualquier x más pequeño que el 1, por mucho que aquí ponga menor o igual, yo de momento digo menor que 1. El 1 siempre lo estudiaré aparte del menos 1 porque vale distintas cosas a su derecha que a su izquierda. Pero de momento menor que 1. Esto luego lo escribí mal. Pero por eso estoy diciendo. ¿El qué? Perdona que no me enteré. Que aunque ponga menor o igual, yo cojo un punto, un x cualquiera anterior al 1 y razono sobre ese x. El menos 1, que no lo cojo, lo estudiaré aparte. ¿Cuánto vale la función en cualquier x estrictamente anterior al 1? Pues vale esto. Estoy aquí. Y eso es una función polinómica de segundo grado, por lo tanto es continua por lo que dijimos ayer. Cualquier función polinómica es continua. Entonces diré, continua por ser polinómica. Eso independientemente de lo que valga la A. Porque eso es polinómica. Nos situamos ahora en un x cualquiera que esté comprendido entre menos 1 y 1. En esos x la función tiene esta expresión.
como es una función polinómica, respondemos lo mismo. Continua por ser polinómica. En tercer lugar, cualquier x estrictamente mayor que el 1. Ahí la función tiene esta expresión. Esa expresión es una suma. Es una suma de la función logarítmica, de la cual tenemos que saber sus propiedades, entre otras, que es continua desde el 0 al infinito. En particular, es continua desde el 1 al infinito, porque lo es desde el 0, y estamos en mayores que el 1. Luego esto es continua porque la función es logarítmica. Eso es una función constante, que siempre vale a, es continua. Y la suma de dos funciones continuas es continua por lo que dije ayer también, que vi una propiedad que decía. La suma de continuas es continua. Por lo tanto, esta función, logaritmo de x más a, es continua por ser suma de continuas. Independientemente de lo que valga la B. O sea que de momento la A y la B, en principio, puede ser cualquier cosa hasta aquí. Pero ahora, ¿qué me falta por estudiar? El 1. Y el menos 1. Me falta estudiar los puntos de la función a su izquierda y a su derecha. Cambian de signo. Entonces, ahora voy a estudiar el 1. El menos 1. Empieza con el menos 1. Y como quiero que la función sea continua, tengo que obligar a que lo sea. Quiero hallar A y B para que sea. Entonces, se tienen que cumplir las tres condiciones de continuidad. La primera es que exista la función en el punto en cuestión. Y f de menos 1, efectivamente, hay que sustituir aquí arriba y sería 2 menos a. Como a es un número real, pues esto existe. Se puede calcular. En segundo lugar, para que sea continuo debe existir el límite en el menos 1. Y el límite en el menos 1 necesariamente me obliga a calcularlo por la izquierda y por la derecha. Entonces abro aquí una llave y digo, ¿por qué? Pues porque si te acercas al menos 1 por la izquierda, la expresión es esta, y si te acercas por menos 1 por la derecha, la expresión es esta. Entonces, si me acerco... Si fueran iguales en ambos casos, no habría falta, ¿no? Lo que pasa es que una función a trozos no va a tener la misma definición aquí. Sí, pues no sería más fácil. Por la izquierda, ¿y qué copio? 2x cuadrado menos a. ¿El límite a qué tiene que afectar? A todo esto, ¿no? Por lo tanto, tengo que poner un paréntesis. No lo pondréis tampoco. Se os olvidará. Podréis esto sin edad, pero es siempre límite afectando a toda la definición de la función. Es obligatorio poner paréntesis. Es obligatorio ponerlo. Claro. Para no olvidarte, ¿no? Porque si no, si alguien nos ha puesto fuera de... Bueno, en este caso, la verdad es que daría los mismos resultados, pero en otro, si aquí fuera una X, pues no daría lo mismo. Porque tú tienes que saber a qué afecta el límite. Es que si tú pones límite de esto menos 3x más 7 cuando x tiende a 2, realmente el límite está afectando esto. Y esto sería 2 al cuadrado 4 por 2, 8 menos 3x más 7, porque nadie te dice que tengas que el límite le afecta a esto. Entonces, si quieres que le afecte, hay que poner un paréntesis. Pero ya digo, se os olvidará. 2 menos a. Por la derecha. Por la derecha hay que copiar. Perdón. 2 menos a también daría. Menos 3x cuadrado más 2. Esto es más.
Y al sustituir aquí el 1, pues nos sale Menos Entonces, como yo quiero que la función sea continua, tengo que obligar a que sea continua. Y para que sea continua este límite debe existir. Pero para que ese límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces, ¿y lo escribo? Sí. El afilador está por allá. Debe pasar eso. O lo que es lo mismo, pasando las incógnitas a un lado, quedaría A menos B igual a 5. A menos B, no sería A más B. Menos 5 daría, ¿no? A más B igual a 5. A más B igual a 5. ¿No sería menos 5? Menos 3, menos Vale, 2. paso el A aquí y esto ahí. A más B igual a 5. O sea que, de momento, para que mi función sea continua, la suma de la A con la B tiene que ser 5. ¿Vale? Es verdad que hay muchos valores que cumplen eso. Infinito. Vale. Pero es que me queda por estudiar que la X también tiene que ser continua en el 1. Y de ahí me va a salir otra relación entre la A y la B, que junto con esta Hay un sistema, ¿no? se forma un sistema porque tiene que ser continua en todos los puntos. Entonces ahora diría, bueno, copio aquí lo de A más B igual a 5 para que no se nos vaya. En el 1, pues tiene que ocurrir que exista f de 1. F de 1 hay que sustituir aquí abajo. Logaritmo de plano de 1 es 0. Más A. Límite en el 1. Pues hay que hacer límite en el 1 por la izquierda. Y por lo tanto hay que copiar la expresión esta, cuyo límite es menos 3 más b, y límite en el 1 por la derecha es esto. Y en el 1, logaritmo de 1 es 0 más a. Y decir que para que sea continua en el 1, debe ocurrir que el límite por la izquierda tiene que coincidir con el límite por la derecha. O lo que es lo mismo, a menos b igual a menos 3. Por lo tanto, para que sea continua en el menos 1 tiene que pasar esto. Y para que sea continua en el 1 debe pasar esto otro. Por lo tanto, tiene que pasar las dos cosas a la vez para que sea continua en todos sitios. Luego tiene que pasar ese sistema. Resolvemos ese sistema, pues sumando las ecuaciones miembro a miembro. Esto sale 2, de donde la A es 1. Y si la A es 1, pues la B es 4. Pues entonces, esta función, la que aquí resulta de poner un 1, y aquí resulta de poner un 4, y aquí abajo un 1, esa función es continua en todos los números reales. Y si cambiáis la A y la B por otros valores que no sean ni el 1 ni el 4, esa función no la podrás trazar de forma continua en todos los números reales. En algún momento levantarás la tiza. Yo sé que escribirlo, ¿no? ¿No? Eso hay que dejarlo escrito para aclarar. No, pero esto conviene escribirlo. Normalmente, El resultado sería que para que esa función sea continua en todos los puntos, B tiene que ser 4 y A tiene que ser 1.
Bien, ese es el ejercicio 5. Luego pide que se represente gráficamente. Represéntala gráficamente. Bueno, pues esta función se compone de 3 tramos, 2 de los cuales son parábolas, y esto, una función logarítmica que está subida en una unidad, porque se le suma un 1. Pues entonces hay que dibujar, por un lado, esta parábola, su vértice, acordaos que el vértice, la abscisa es cambiar el signo al coeficiente de la x y dividir por el doble del coeficiente del cuadrado. Como no hay coeficiente de la x, me falta la x, la abscisa del vértice es el 0. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Estamos en eso? ¿Y qué altura tiene el vértice? Al sustituir el 0 en la parábola, menos 1. Luego, los cortes con el eje de las x. Los cortes con el eje de las x resultan de hacer que la y valga 0, o de lo mismo, resolver esta ecuación de segundo grado. Y si la resolvemos, pues nos dará menos raíz de 2 partido de 2 y raíz de 2 partido de 2. El corte con el eje de las y es el vértice, porque el vértice está sobre el eje de las y. Esto también es corte con el eje de las y. ¿Por qué? Porque el corte con el eje de las y es algo así, ¿no? Pero es que como el vértice está en el 0 menos 1, aquí está el vértice. Ah, Pues ese va a ser el propio corte. Bueno, la otra es igual. Esta pues tiene el vértice, vamos a llamarle W, también está en el 0, porque le falta el coeficiente de la x. Luego es el 0 cuarta. Y esto también es el corte con el eje de la y. Y con el eje de la abscisa hay que resolver esta ecuación. Y si no lo hago mal, pues es esto. Porque es 4 tercios, 2 entre raíz de 3, que es 2 raíz de 3 parciales. Bien. Vamos a pintar. ¿y no se hace con el logaritmo neperiano más...? Sí, pero el logaritmo neperiano nosotros sabemos, porque es una de las funciones que os dije, que hay que saber exactamente qué propiedades tiene, no es un lujo. Sabemos que pasa por el 1, 0, todos los logaritmos pasan por ahí. Como la base es el número e, es creciente, hay unas logarítmicas que son decrecientes y otras logarítmicas que son crecientes. Las crecientes son las que la base es mayor que 1, como es esta. Por lo tanto, va a ser el logaritmo neperiano de 1 es así. La única diferencia con esta función es que está subida una unidad. Es como si esto, si aquí vale 0, la otra aquí ¿cuánto va a valer? 1. O sea, va a ir más abierta. ¿Vale? Y el corte en lugar de ir ahí, ir así. Bien, vamos a pintar esas parábolas. Pues una está
aquí tiene su vértice, y más o menos hay que tener idea de por dónde andan esos valores. ¿Por dónde anda este valor? Raíz de 2, 1, 4, menos 1, 4, entre 2, menos 0, 7. O sea, más o menos estará por aquí, y el otro estará, ¿dónde? Pues al otro lado, 0, 7, por aquí. Esta parábola en el 1 vale 1 y en el menos 1 vale 1. Más o menos pasa por aquí, pasa por aquí, o sea, es así. Esta parábola es así. ¿Vale? Ahora bien, esa parábola solamente tiene sentido para valores de la x más pequeños o iguales que menos 1. Está aquí. Es decir, realmente de esta parábola solo tengo que pintar esta rama. ¿Lo veis? Sí. Hasta aquí. Incluido lo que vale en el menos 1, que es 1. Sí, incluido porque hay que cogerlo. Está cogido aquí. Lo que llega hasta aquí. Todo esto ya no es de mi función. Porque mi función, a partir del menos 1, ya no vale lo que vale esta parábola, vale lo que vale esta otra. Por tanto, todo esto, digamos, lo pongo así en un trazo para que se vea que forma parte de la parábola esa rama, pero no es mi función. Nosotros podemos marcar simplemente... Sí, hacéis un trazo fino al principio y luego lo marcáis, yo que sé, pues el más grueso o el rojo, etc. La otra tiene corte del 0,4 y este es el vértice. Además, esa parábola es convexa. Y sus cortes son estos dos valores. Más o menos hay que tener idea por dónde andan. Raíz de 3 es 1,7. Aproximadamente, 1,71. 1,15. ¿El qué? Uno. Todo. Eso, sí. 1,15. Pues entonces, eso es menos 1,15, más o menos está por ahí, y el otro a la derecha. Y esta parábola segunda, en el 1 vale 1, y en el menos 1 también. O sea que en el 1 vale también esto, y en el menos 1 también. O sea que pasa también por aquí. Esa parábola es así. Viene por aquí, sube hasta el vértice, y luego baja por aquí, corta por ahí, corta por aquí. Y viene así. La parábola es así. Y vale todo, ¿no? Solo hay que pintarlo ¿a dónde? Entre menos 1 y 1. Es decir, esa parábola por aquí. Pues todo esto ya, nada. Y todo lo que sea pasarse del 1, tampoco. Esto es nada. ¿Y los puntos son? Solamente es esto. Se junta justamente ahí. Tened en cuenta que la primera parábola en el 1 valía 1 y la otra también. Por eso se juntan ahí, es continua. Pero esta rama es de una parábola y todo esto es de la otra. Bien, y ahora del 1 en adelante, incluido el 1, interviene esta. Tened en cuenta que esta en el 1 vale el logaritmo de 1, 0 más 1. O sea, vale 1. Fíjate aquí, se junta ahí. Y ahora es esta función logarítmica más 1. Es decir, que toda esta función que haría así, realmente solo hay que pintar esta rama. Todo esto, que sería la función logarítmica, no hay que pintarlo. Entonces, está claro, continúan todos los números reales. Para esos dos valores. Esa línea que has hecho es del logaritmo. Esta es la función logaritmo, pero la mía va desde aquí, porque está subida a una unidad. Y ya está. Bueno.
hacemos o bien el 7 o bien el 8, están los dos hechos. Pero no deben ser los dos. No, el 7, el 6 o el 7. Sí. El 6, pues sí. Que va a continuación. Pues a ver. Esto no es nada nuevo, esto es del año pasado, ¿eh? Lo nuevo vendrá después, con el teorema de Bolzano. ¿El qué? El teorema de Bolzano. El año pasado había unas cosas de cuando dibujabas tenías que rayarlo porque era lo que... Pero eso eran inecuaciones. Ah, en ecuaciones, de verdad. Eso eran inecuaciones. ¿El teorema de qué, perdona? De González. De Bolzano. Ah, de González. Bolzano. Ah, González. Lo veré luego. Eso de liga... Consideran de demostración, de demostraciones. Sí, química. El paraliónico. Es verdad, es verdad. Bien. Esta función es una función a trozos. El 0 marca la diferencia entre las dos definiciones. Aquí vale esto. Y para acá, incluido el 0, vale esto. Bien. Estúdiese la continuidad de la función en el 0, según los distintos valores que pueda tener el parámetro A. Solo en el 0. Entonces, en el ejercicio anterior, decía, en los números reales, tenía que decir antes de, después de, y luego estudiar el punto. En este caso solo me dice que me fije en el 0. Entonces, voy al 0. Pero ojo, cuando os digan estudiar la continuidad de esta función, tenéis que estudiar antes en los puntos donde hay diferencia de definición, porque luego eso se os olvida. Y lo tengo que escribir yo en los exámenes. Se te olvida esto. Para todo esto antes que, para todo esto más que. Y si te dice la continuidad, también tienes que tratar las discontinuidades. Si no te dice en un punto concreto, estudiar la continuidad de esta función, pues es en todos los números reales. En este caso solo piden el 0, pues voy al 0. Vamos a ver qué pasa en el 0. Primera condición de continuidad. Que exista la función en el 0. ¿Se puede calcular? Sí. Aquí abajo. Esto es 0, A entre 3. Como A es un número real, pues eso siempre se va a poder calcular. Lo que valga la A entre 3. Segundo, hay que estudiar el límite cuando me acerque al 0 de la función. Y aquí ya vemos que no es lo mismo acercarse por un lado que acercarse por el otro. Entonces distinguimos. Por cierto, no pongáis límite cuando x tiende a 0 de nada. Hay que poner límite de algo, en este caso de la f. Y ahora distinguimos. Por la izquierda, y copiamos esto, y a la 0 un 1, y por la derecha, y copiamos la expresión. Este límite, si la x tiende a 0, pues esto tiende a tercios. Y ahora, ¿de qué va a depender que sea continuo o no la función? Porque que los límites laterales sean iguales. Entonces habrá que decir. Caso 1. Que a tercios valga 1. O sea que los límites por la derecha y por la izquierda coincidan. O lo que es lo mismo, que la A valga 3. ¿Qué pasa en este caso? Pues que en este caso existe el límite en el 0, ya que esto será un 1 y cuando la A es un 3, esto también es un 1 y por lo tanto existe el límite. Y además esto valdría 1 también,
Con lo cual la f del punto coincide con el límite en el punto. Y eso significa que la función es continua. Pues existe esto y coincide con la función en el cero. Por lo tanto, continua en x igual a 0. O sea que si la a vale 3, la función es continua en el 0. Me vengo aquí. Caso 2. Que a tercios no valga 1. O lo que es lo mismo, que a no valga 3. Si la a no vale 3, el límite por la izquierda no coincide con el límite por la derecha. Esto, al no ser igual que esto, son distintos, ¿no? Y por lo tanto no va a existir el límite en el cero de la función. Y si no existe el límite en el cero, va a ser discontinuo. ¿De qué tipo? De salto finito, porque existen los límites laterales, pero son distintos. Entonces, podemos, en este caso es discontinuo de salto finito en la fisa 0. Y ya tengo ahí los dos casos. Si la vale 3 es continua en el 0, si la vale 3 es discontinua de salto finito en el 0. Eso es discutir según los valores de A. Bien. El 7 es muy similar, está resuelto, lo miráis. Si hay alguna dificultad, me lo decís y lo hago. Estas cositas las hacíais el año pasado. Por lo tanto, no estoy contando nada que no sepáis. Lo que ya cuento que no debéis saber es el teorema de Wolfram. El teorema de Bolzano me va a permitir localizar raíces de funciones dentro de algún intervalo. Fijaos lo que dice el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es muy fácil de entender gráficamente, pero no lo voy a demostrar porque la demostración no es trivial, hay que hacer cositas. Entonces simplemente lo enuncio y lo interpreto geométricamente. Es muy fácil. Dice: sea una función continua en un intervalo cerrado. Y además, el producto de las imágenes de la función en los extremos del intervalo es negativo. Son las hipótesis. Si pasa esto, el teorema de Bolzano dice que entonces bueno, antes de decir lo que dice el teorema, ¿qué significa que esto es negativo? Pues que o bien esto es positivo y esto es negativo, más por menos menos, o bien esto es negativo y este es positivo. Es una forma resumida de decir que la función tiene signos distintos en los extremos. Este toma signos distintos en A y en B.
Yo tengo una función, pero desde luego, si en el punto A la función tiene un valor positivo, en el punto B tiene que tener un valor negativo. O al revés. O al revés. Y continua. Continua significa que yo puedo pasar desde aquí hasta aquí sin levantar la tiza. O sea, esto. Igual. Por ejemplo. ¿Vale? Pues el teorema de Gonzalo dice que en esas condiciones existe por lo menos un valor x sub 0 dentro del intervalo, por lo menos uno, tal que la función en ese valor se anula. En el caso que he dibujado, ¿cuántos x sub 0 hay? 3. 3, porque ¿cuánto vale la función aquí? Ese punto es un punto de corte con el eje. ¿Qué altura tiene ahí? 0. La función en ese punto vale 0. Este es un punto, un x0 de los que afirma Bolzano. Pero es que hay otro, que es este. Vamos a llamarle x sub 0 prima. Y es que hay otro. Vamos a llamarle x0 segunda. Pero lo que dice Bolzano no es cuántos hay. Dice que por lo menos existe un valor. No te dice cuántos, pero al menos uno, claro. Porque imaginad que la situación hubiera sido esta. Este es el A y aquí vale positivo. Este es el B y la función ahí vale negativo. Entonces yo puedo venir a lo mejor así. ¿No? Pero por lo menos hay uno. ¿No? También puedo ir bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo y que haya 7. El tanque se escribe con una barra o con dos. El tanque es una barra. Tanque. Existe x0 dentro del intervalo abierto tal que la función en ese punto sea 0. Eso dice Bolzano. Y gráficamente es algo evidente. ¿No? Bien, pues con el teorema de Bolzano se puede hacer ejercicios como el 8. El ejercicio 8, mirad con qué elegancia se puede hacer. Dice el ejercicio 8, demuestra que esta ecuación tiene por lo menos una raíz en el intervalo 0,1. O sea, que por lo menos un numerito dentro del intervalo 0,1 que al sustituirlo aquí se cumple la ecuación. Fijaos que las ecuaciones de grado cubo, lo más que hacéis vosotros para encontrar raíces, aplicabais Ruffini y encima aplicabais divisores del término independiente. Es que sí. El 1 no es raíz, ya se ve que 1 y 1 y esto no. El menos 1 tampoco es raíz. Si ninguno de los tres son enteros. O sea, pero Pues eso, digo, si ninguno de los tres son enteros ya está. vale, Ya pero tú imagínate que la raíz es 0,34, 75, 28, 1, 3 y luego el 3 es periodo. Y así, ¿no? No, pues eso, que no se puede hacer frío, ¿no? Eso, entonces hay que utilizar esto que acabamos de ver. ¿Cómo demuestro que por lo menos hay una raíz ahí? Pues de la siguiente manera. Defino esta función, defino la función. Esto es una ecuación. Yo defino una función que tiene como expresión precisamente esta parte. Sea f de x esa función. Esa función claramente es continua, porque es un polinomio, en cualquier sitio. En particular, será continua en este intervalo, ¿no? ¿Es continua o no es continua en el intervalo 0,1? Sí, porque es un polinomio. Y ahora, ¿cuánto vale la función en el extremo izquierdo del intervalo? ¿Esta función cuánto vale en el 0? 1.
positivo. ¿Cuánto vale la función en el extremo 1 del intervalo? 1 más 1, 2, menos negativo. Negativo. Luego, efectivamente, el producto de f de 0 por f de 1 es negativo, que es la hipótesis del teorema de Bolzano, que cambia de signo los extremos. Por lo tanto, ¿estamos en condiciones de aplicar el teorema de Bolzano? Sí, porque cumplen las hipótesis, por decirlo. Entonces, aplicando el teorema de Bolzano, ¿qué diría Bolzano? Pues que existe por lo menos un puntito, x sub 0, dentro del intervalo abierto 0, 1, tal que la función en ese valor es 0. ¿Sí o no? Eso dice Bolzano. Pero, ¿quién es f de 0? ¿Quién es f de 0? Perdón, de 0. f de x0. f de x0 es x0 al cubo más x0 al cuadrado, ¿no? f de x0 sustituir ahí. f de x0 es x0 al cubo más x0 al cuadrado menos 7x0 más 1. Eso es f de x0. Y estoy diciendo que f de x0 vale 0. Pero esto que acabo de escribir, ¿qué me está diciendo? Que x0 es una raíz de quién? De esta ecuación. Es una raíz porque al sustituir en esta ecuación el x0 se cumple. ¿O no? Es una raíz de esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué acabo de demostrar? Que hay un valor dentro del intervalo 0, 1 que es una raíz de esta ecuación, que es lo que estaba intentando demostrar. Esta ecuación tiene una raíz en ese intervalo. Hay un valor en ese intervalo tal que ese valor es una raíz de la ecuación. ¿Hay alguna forma de sacar esa raíz? Sí. Hay una forma que lo vamos a ver más seguida en los ejercicios, con una aproximación que tú quieras, con un decimal, con 2, porque tú qué sabes de esta raíz. Lo único que sabes de esta raíz es que es de la forma 0, algo, pero ya sabes algo. Bueno, pues vamos a poder aproximarnos a ella tanto como queramos. Si fuera, yo qué sé, si fuera esto, imagínate que la raíz es esa. Pues yo te puedo decir, calcúlame esta raíz con una aproximación de milésimas. Pues tú podrías ser capaz, con este mismo teorema, de decir, mi raíz es de este tipo. Yo te digo, con una aproximación de 10 milésimas. Pues podrías decirme que luego, después de esto, la raíz tiene 5. Y así. Puedes acercarte a ella tanto como quieras. ¿Cuándo? El próximo día. Voy a dar los exámenes. Podéis hacer el 9, el 10, incluso el 11 y el 12. Pero los haré yo el próximo día. Lucía García. Hugo Crespo. Bueno, Hugo. Patricia, no, perdón. Sí, Patricia García. Podemos sumar la semana y dividir por 2. Sumamos y dividimos por 2. Que si se cae la misma nota. La media. Mario Bravo. Mario. Víctor Bravo. Aquí. Muy bien. Alejandro Gómez. Yo. María. Teresa González. Bueno, que nadie se desanime porque, en fin, estamos empezando. Sergio.
ya ha salido. Adiós, adiós.